estudiar tu palabra y, y conocer más profundamente las enseñanzas que inspiraste en las epístolas para motivar, corregir, advertir, enseñar, exhortar, aconsejar e instruir. Soberano Dios, ayúdanos a comprender la grandeza de tu gracia, tal como nos enseñas en la carta a los Romanos. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a rendir nuestras vidas completamente a ti. Enséñanos a caminar en santidad, amor y obediencia a través de Primera y Segunda de Corintios. Forma en nosotros un corazón humilde, unido y lleno de amor. Corrige todo aquello que no te agrada, fortalece nuestra fe en medio de las pruebas y ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Sé tú, Espíritu Santo, guiando, Dios, a Gaudí, que toda palabra que salga de su boca seas tú, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Indira, que ya se nos unió. Y bueno, miren, solo déjenme configurar algo acá el audio. Vamos a ver ahí. Sí, yo creo que sí. ¿O no? Esperen. Ahí estamos. Bueno, entonces, miren, hoy lo que vamos a hacer es un estudio corto del libro de Romanos. Bueno, todas son cartas, Romanos y Corintios, Primera y Segunda de Corintios. Yo les había dicho en la clase pasada que íbamos a comenzar el módulo de escatología. Sin embargo, la pastora me va a pasar el material actualizado para yo poder organizar las clases. Las clases ya están listas, pero ahí estuvimos hablando. Entonces, igual como esta clase va a ser grabada, yo creo que nos va a servir para poder comenzar el otro módulo ya de lleno con escatología. Entonces, hoy vamos a terminar lo que nos hacía falta, que era Romanos y Corintios. Lo vamos a ver así de manera breve. Entonces, pues ahí ya para comenzar, si recuerdan, la clase pasada, nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que, pues como tal, esto que nosotros ahora leemos son cartas, ¿verdad? Cartas escritas para comunidades que existieron, o sea, para personas reales, comunidades que tenían problemas reales muy parecidos a los que enfrentamos hoy, ya sea en nuestra iglesia, nuestra vida personal, nuestra familia. Así que, pues ahí estemos atentos, ¿verdad? Porque vamos a poder identificar como varias cosas. Entonces ahí, para ya entrar en tema, vamos a comenzar con la carta a los romanos y el tema central de este libro es la salvación de Dios y cómo es que la salvación ocurre para todos. Entonces, no es para un grupo en específico, no es solo para los judíos, no es solo para los gentiles, no son para las personas que llevamos toda la vida en la iglesia, sino que es para todos. Entonces, el objetivo es que nosotros pues logremos entender por qué Pablo escribió esto y pues qué significa, ¿verdad?, para nosotros hoy. Entonces, dentro de los objetivos del aprendizaje de estudiar Romanos, primero es que lo ideal es que nosotros podamos explicar luego de qué trata esta carta. Segundo, poder explicarle a alguien más de manera simple, de manera clara, qué es la salvación. Porque la salvación, al menos nosotros, o sea, deberíamos de poder explicarla de forma sencilla a las personas que no lo entienden o personas inconversas, ¿verdad? Entonces, ese sería también otro de los objetivos. Y tercero, pues vamos a poder identificar cómo este libro puede aplicar al ministerio en el que nosotros pues estemos llamados, ¿verdad?
Entonces, estos objetivos, pues ténganlos en mente mientras desarrollamos la clase. Ahora bien, ya con la introducción de lo que es el libro de Romanos o la carta, o sea, me confundo yo cuando, cuando lo digo, siempre lo había dicho como Romanos, pero la forma correcta pues, de dirigirse es una carta, ¿verdad? O sea, la carta del apóstol Pablo a los romanos, o epístola, ajá. Entonces, como ya sabemos que Romanos, para empezar, es una carta, ya sabemos quién la escribió, que es Pablo, entonces nosotros necesitamos también entender, si se acuerdan, la clase pasada mencionábamos a quién se le escribió esa carta, desde dónde se le escribió y para qué, obviamente, ¿verdad? Entonces, en resumen, Pablo escribe esta carta allá por el año 55 después de Cristo. Él en ese entonces estaba en una ciudad que se llama Corinto, que más adelantito lo vamos a ver cuando ya estemos hablando de Corintios. Entonces, esta carta se la escribe a una congregación que estaba en Roma. Entonces, lo interesante es que a este punto Pablo no había visitado Roma, pero vean que Pablo le está escribiendo a personas que no conoce personalmente, pero sí conocía a una de ellas, que eso está en el capítulo 16 de Romanos. Entonces, no anoté el versículo, pero por ahí sí lo puede buscar, solo para que leamos ese verso. Romanos 16. Entonces, bueno, nosotros sabemos quién era Pablo, lo estuvimos revisando en las clases anteriores. Él era judío, Pablo nació en Tarso, una ciudad griega muy importante, y para rematar era fariseo. O sea, ¿qué significaba? Que Pablo pertenecía a ese grupo religioso bien estricto que seguía la ley de Moisés con muchísimo detalle, ¿verdad? Entonces, Pablo, antes de convertirse o de conocer a Cristo, era como muy obcecado, muy celoso de su fe, tanto que la defendía persiguiendo cristianos, arrestándolos, y pues nosotros logramos leer, ¿verdad? Cuando estuvo presente, cuando apedrearon a Esteban. Entonces, luego ya conocemos la historia, cambió su vida para siempre en el camino a Damasco, cuando tuvo ese encuentro súper dramático con Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo, si nos posicionamos en ese momento, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, luego dice la historia y lo cuenta la escritura, que pasó 3 años revisando las escrituras, estudiando, comprendiendo que Jesús sí era ese Mesías que los profetas habían anunciado. Entonces, por consecuente, luego, obviamente, ¿verdad? Después de un encuentro así, él se unió a esa comunidad que antes perseguía, ¿verdad? Y por eso es que se hizo llamar después el apóstol de los gentiles. Entonces, lo interesante del llamado de Pablo es que él fue instruido o llamado específicamente para poder llevar el mensaje de Jesús a los no judíos o a los gentiles, ¿verdad? Entonces, con esta información, o sea, esa es clave para que nosotros entendamos por qué es que se escribe, ¿verdad? La carta a los romanos y la manera en la que lo hace Pablo. Entonces, siguiendo acá, nosotros vamos a encontrar varios temas o términos o palabras claves dentro de esta carta a los romanos. Entonces, la primera palabra es pecado. Entonces, el pecado no es simplemente pues hacer algo malo, ¿verdad? O sea, aparte de, pero en el contexto bíblico, el pecado también puede ser incredulidad, desobediencia, la violación de la voluntad de Dios. Solo déjenme admitir a alguien por aquí. Listo. Entonces, básicamente el pecado, pues es cualquier transgresión
a la ley de Dios. Entonces es como darle la espalda o vivir de espaldas al Señor, tomando nuestras propias decisiones sin considerar, sin considerarlo a Él, pues. Entonces es como que si alguien a nosotros nos da un manual de instrucciones para un aparato, yo no sé si a ustedes les pasa o yo soy la única impaciente, cuando, cuando compra algo nuevo. Entonces mi mamá suele decirme, ¿y el manual para qué está? Porque ahí estoy rompiéndome la cabeza, ¿cómo es que se va a armar algo? Porque yo quiero armarlo como yo creo que es, ¿verdad? Entonces estoy ignorando el manual, ¿verdad? Entonces las instrucciones para un aparato lo estoy ignorando y al final lo uso como quiero. Entonces, dentro de las consecuencias que puede ocasionar eso, es que yo dañe, ¿verdad? El aparato. Entonces, algo así es el pecado. Vivir ignorando ese diseño que Dios ya estableció para nuestra vida. Entonces, eso es. Entonces, la segunda palabra clave es la salvación. Entonces, ¿qué es salvación? Bueno, la salvación es cuando Dios liberta o me libertó a mí, ¿verdad? O sea, liberta a las personas del poder de ese pecado. Entonces, como ya sabemos que es pecado, esto solo sucede a través de la fe en la gran obra que hizo Jesús, o sea, la gran obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, vean que la salvación es Dios libertándome del poder del pecado a través de la fe que ocasionó la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces, no es una religión, no es una lista de reglas, es una liberación, ¿verdad? Entonces, como si alguien estuviera atrapado en deudas que nunca podría pagar y de repente alguien más las paga completamente, ¿verdad? Entonces, eso es la salvación. La tercera palabra es fe. Entonces, y fe no es solo creer que algo existe, sino que, por ejemplo, ustedes creen que existe el sol, la luna, pero eso no cambia nuestra vida, ¿verdad? Ni nuestro proceder. Ahora bien, la fe bíblica es creer y, y confiar en alguien. Entonces, y esa confianza yo la voy a demostrar en obediencia y en fidelidad a eso en lo que yo estoy creyendo y confiando. Es como cuando nos subimos a un avión. O sea, nosotros confiamos en el piloto, ¿va? Y no porque lo conozcamos, sino porque ya sabemos que el piloto tiene una dirección y va a seguir las instrucciones y nos subimos pues a los aviones. Entonces, así es la fe en Dios. Entonces, luego tenemos la otra palabrita que es gracia. Entonces, la gracia es esa acción amorosa de Dios para todos nosotros, para todos los seres humanos. La gracia no es algo que nosotros merezcamos, ¿verdad? O que tengamos una forma para ganarlo, para ganarla, sino que es eso, es un regalo. Entonces se expresa en que Dios, o sea, Dios nuestro Padre, nos dio su palabra y liberó, o sea, nos liberó a nosotros, los seres humanos, del pecado a través de su Hijo Jesús. Entonces, cuando alguien nos da un regalo por nuestro cumpleaños, yo no me lo gané, pues, o sea, simplemente lo recibo. Lo recibo porque es un día en el que se celebra mi vida, la vida de ustedes. Entonces, así es la gracia. Entonces, la última palabra sería justicia. Entonces, aquí esta palabra, por un lado, en Romanos, o sea, recuerden que estas palabras son las que son las claves en el libro de Romanos, en la carta, perdón, de Romanos. Entonces, la justicia, por una parte, describe el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, esa parte en la que nosotros comprendemos que sus acciones, sus juicios, sus caminos son justos y son perfectos. Y por otro lado, habla de una justicia, pero describiendo el tipo de vida que yo, que como ustedes, los creyentes, debemos vivir. Entonces, cuando somos salvos,
hay algo peligroso en el evangelio, o sea, yo podría llamarle peligroso, ¿verdad? Pero es que a veces nos colgamos de que, no, es que ahora vivo en la gracia, ahora yo ya no estoy bajo la ley. Y todo eso es cierto, o sea, es cierto, o sea, y está escrito en la palabra. Sin embargo, todo este tema de la salvación, de la fe, de la gracia, no puede ser sin obras. Entonces, es por eso que cuando nosotros somos salvos, automáticamente también somos llamados a vivir de una manera que refleje el carácter de la persona que me salvó. Entonces, ese carácter justo de Dios. Pero, o sea, al final ni de eso tenemos que preocuparnos, porque para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, para poder cumplir esa obra que por nuestra cuenta pues sería imposible, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya, ya con esos términos sabidos, ¿verdad? Veamos entonces cuál es el propósito de esta carta, por qué la escribió Pablo. Entonces, hay tres razones. La primera razón es práctica y ustedes ahí les puse los versículos, los capítulos y versículos donde pueden encontrarlo. En primer lugar, Pablo quería viajar a Roma para pedir pues ayuda económica y luego continuar su misión para España, bueno, para lo que ahora nosotros conocemos como España. Entonces, ese era un extremo del imperio romano. Entonces, para allá se quería dirigir él y seguir la obra, ¿verdad? Así que, en cierta forma, también esta carta a los romanos, o sea, Pablo se presenta a sí mismo y da como esa clase o teología, le podríamos llamar, a personas que no, o a una congregación, mejor dicho, que no lo conocía. Entonces, esa es como la primera razón bien práctica, ¿verdad? De por qué Pablo escribió la carta a los romanos. La segunda razón es que en esta congregación, los romanos, o sea, eran una congregación de Roma, pues habían problemas, habían problemas. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿en la iglesia hay problemas? Sí hay, así hay, de todo y como lo querramos. Entonces, habían tensiones entre los hermanos, entre los creyentes judíos y los gentiles, discutían sobre cualquier cosa, como por ejemplo, si era correcto o no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, Pablo les escribe para abordar todas estas como tensiones o fricciones que habían en la comunidad, en esa iglesia, y lo llama a unidad. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos, no suena como tan diferente a lo que pasa hoy, pues, en nuestras iglesias. Entonces, las personas se dividen por tradiciones, por estilos de adoración, por costumbres culturales. No es que vos tenés que dejar de hacer eso, es que miren a fulanito, es que esto y que lo otro. O sea, no es como nada diferente, pues. Entonces, pero Pablo les dice, o sea, compórtense, porque el evangelio es el que nos une a todos. Entonces, bueno, ya la tercera razón, ya Pablo quería hacer como un relato completo de cómo Dios cumplió su promesa de reunir a personas tan diferentes de trasfondos culturales, ¿verdad? De diferentes países, de diferentes lugares. Entonces él trata de explicar, o bueno, no trata, sino que explica cómo es que nos logramos convertir en un solo cuerpo, pero solo a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran historia de Romanos. Entonces, Dios siempre tuvo un plan para toda la humanidad. Entonces, ahí vamos a leer ahorita Romanos 1, 16 y 17. El poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vean que básicamente el propósito queda resumido en ese libro, o sea, el propósito de por qué Romanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros prestamos atención a varias cosas que menciona este versículo, Pablo inicia diciendo, no me avergüenzo. Eso significa que probablemente había una presión social, puede ser, para avergonzarse. Imagínense, es una comunidad de romanos que estaban en Roma. Entonces, hablar de un hombre crucificado como el Salvador, pues era ridículo para los griegos, para los romanos que no creían, y un gran escándalo para los judíos, ¿verdad? Para los judíos que no creyeron y no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, Pablo dice, básicamente, no lo dice así la Biblia, esta soy yo interpretando, no me importa lo que piense la gente, yo sé lo que este mensaje hace en la vida de las personas. Entonces, luego dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces, el evangelio no es una moda, no es una filosofía, no es una religión, no es un pensamiento, sino que es poder. O sea, yo lo veo así como la electricidad. Entonces, si yo tengo acceso a la electricidad y hay una buena instalación y demás, o sea, todo en mi casa que lleve electricidad va a funcionar. Entonces, lo mismo es el evangelio. El evangelio es capaz de encender, de transformar vidas. Y luego dice, para todos los que creen. Entonces, eso es una condición, ¿verdad? Entonces, esa es la clave para que nosotros podamos entender la salvación, porque no es para todos automáticamente. O sea, sí, no, pues, o sea, para todo el que quiera, diría yo. Porque la condición es, sino para los que creen. ¿Y en qué tengo que creer? Bueno, en que Jesús es el Mesías, que murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces, Pablo termina, si escucharon el versículo, termina citando a un versículo que está en Habacuc, que dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, eso significa que la vida que yo viva, la vida recta delante de Dios, no se logra cumpliendo reglas, ni haciendo liturgias o métodos establecidos para algo, sino que viviendo en esa relación de confianza y de dependencia de Dios. Entonces ese pues es el corazón de la carta a los romanos. Y aquí nosotros vamos a ver un bosquejo. En el material ustedes lo tienen como más detallado. Aquí a manera de presentación se los traje como más resumido. Pero veamos cómo está organizado el libro de Romanos. Son dos grandes secciones. Entonces la primera sección es doctrina y la segunda pues es la aplicación. Entonces la doctrina va del capítulo 1 al capítulo 11. En todos estos capítulos, Pablo explica la salvación. Comienza mostrando que toda la humanidad necesita ser salva, ¿verdad? Entonces, ahí si ya tiene Romanos 1, 18 y el 3:20. 1:18. Ajá. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 3:20. 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 21 también. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia por medio de Dios.
Ajá, entonces vemos que para empezar nadie está exento, ¿verdad? Todos necesitamos la salvación. El impío, el justo, el judío, o sea, todos necesitamos la salvación y nadie queda fuera. Entonces luego explica que Dios acredita su justicia. Eso quiere decir la palabra imputada. Y es el verso que ahorita leímos, 3:21. Entonces, la justicia, o sea, a quienes creen, usando Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, esa justicia se hace real en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Y termina esa sección con Israel, o sea, Israel en el plan de Dios, el pasado, presente y futuro. Entonces, si nosotros agrupamos todo esto, o sea, podemos pensarlo así. Si la salvación fuera un edificio, estos capítulos del 1 al 11 son los cimientos, son la estructura. Y sin entender esto, pues el edificio no se sostiene. Entonces, el propósito también de que nosotros veamos así como de manera general estas cartas es que luego ustedes en su, en su día a día puedan encontrar el tiempo para poder leer estas cartas y puedan terminar, ¿verdad? De digerir toda esta información. Ahora bien, la parte 2 o la sección 2 del bosquejo, esa va del capítulo 12 al 16. Entonces, como que si Pablo nos dice, ajá, bueno, aquí ya entendieron la doctrina y ahora, ¿cómo van a vivir con eso? Entonces, del 12 al 16, nosotros nos vamos a encontrar con cosas como, por ejemplo, cómo debe funcionar la comunidad de creyentes, o sea, cómo debe funcionar la iglesia, cómo debo yo relacionarme dentro de la congregación, cómo deben relacionarse incluso, o sea, nosotros como creyentes, con el gobierno, con la política, y cómo los miembros con las autoridades, y cómo los miembros más fuertes en la fe deben tratar a los más débiles con amor y con paciencia y no con desprecio. Entonces, si los capítulos del 1 al 11, si recuerdan, les hacía el ejemplo del edificio, entonces si los capítulos del 1 al 11 son cimientos del edificio, entonces los capítulos del 12 al 16 ya son como las habitaciones donde uno vive, pues. Entonces, la doctrina, o sea, lo que nos quiere decir también la primera, la carta a los romanos, es que la doctrina sola, o sea, sin la aplicación, se queda ahí, solo en teoría. Entonces, Pablo siempre conecta, o sea, siempre hace esa distinción del conocimiento con la vida real, con la vida práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya vamos avanzando para ya terminar de entender cuál es el mensaje central de Romanos. Entonces, vamos a ver 4 ideas. ¿Pueden haber más? Claro que sí, pero vamos a centrarnos en esto. Primero es que toda la humanidad necesita salvación. O sea, todos somos pecadores, no hay excepción. El que parece bueno, el que va a la iglesia, el que da limosna, el que ayuda al necesitado, o sea, todos nosotros hemos fallado y necesitamos a Dios. Entonces, Pablo dice claramente en el capítulo 3 de Romanos que no hay justo, ni siquiera un uno. No recuerdo en qué versículo. 3. El 3. Pero, o sea, él lo dice, o sea, no hay justo, ni a un uno, ¿verdad? Entonces, lo tienen. Bueno, si no hay, ahí me avisa cuando lo tenga. Ok. 3:9. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí va. Sí, ahí. Entonces vean que esto incluso no, nos llama a nosotros a la humillación, porque a veces yo no sé si les ha pasado que como creyentes tenemos como esa tendencia a tener como tal vez una idea de superioridad en comparación con las personas que no son creyentes. Y es como que no, es que este no va a la iglesia, no es que este no cree, no conoce. Entonces, pero Pablo nos dice, o sea, yo les aseguro que ni siquiera somos mejores que ellos. Porque, o sea, realmente, o sea, nosotros, nuestra vida, nuestra condición debe de estar llamada a la misericordia, a la compasión, a la humillación, porque todos, o sea, todos sin excepción quedamos destituidos y solo por el mero sacrificio de Cristo Jesús y que nosotros en su infinita misericordia podamos confiar en Él, es que llegamos a ser salvos. Entonces Pablo es como que nos aterriza, ¿va? Y nos trae los pies a la tierra y es como que ni siquiera se pueden llamar mejores que los que no conocen, ¿verdad? Entonces es bien pesado, ¿verdad? De asimilar. Ahora bien, segundo, nosotros no fuimos a buscar a Dios, o sea, sino que Dios vino a buscarnos a nosotros, entonces Él tuvo la iniciativa y a eso nosotros le llamamos gracia. Entonces, porque Él no esperó que nosotros mejoráramos para poder amarnos, sino que aún siendo pecadores nos amó, como lo dice por ahí un versículo del capítulo 5. Entonces, vean que cuando nosotros, o sea, el Señor no está viendo nuestra condición, sino que está viendo lo que vamos a llegar a hacer en Él. Ahora bien, la muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto y definitivo, y ahí sí que no hay nada más que agregar, ¿verdad? No hay rituales extras, no hay obras suficientes, no hay méritos, no hay nada, porque la cruz fue capaz de completarlo todo, tanto para judíos, gentiles, en el pasado, en el presente y el futuro. Sin embargo, como último punto, es que la salvación siempre, o sea, tiene que evidenciarse con consecuencias prácticas. Entonces, esto nos tiene que quitar a nosotros la idea de que yo no puedo decir que soy salvo y seguir viviendo igual. Entonces, el capítulo 12 de Romanos, que si leemos el versículo 1, la salvación vemos que nos transforma desde adentro hacia afuera. 12:1. Sí. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vean que básicamente todo nuestro cuerpo, dentro y fuera, debe de ser un sacrificio vivo para el Señor. Y en Romanos 5:1, si lo leemos, este es un bonito versículo para guardar en el corazón. Resultados de la justificación, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 8, mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, miren, este versículo es como el resumen de todo lo que nosotros ya acabamos de estudiar. O sea, fuimos justificados, es decir, que nosotros todos somos declarados justos delante de Dios, y no porque lo merezcamos, ¿verdad? Sino mediante la fe. Y el resultado de esa justificación, ¿qué es? Pues es paz. No una paz que nuestra mente podría comprender como una ausencia de problemas, sino esa paz
como esa relación completamente restaurada con Dios. Entonces, esa paz, el mundo no la puede dar, pero tampoco la puede quitar, porque no hay otro nombre dado a los hombres como Jesús, ¿verdad? Entonces, Él fue y Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, Él fue el capaz de restaurar esa relación con Dios. Entonces, esa es como la conclusión que Romanos nos hace. Entonces, es de preguntarnos, ¿verdad? Bueno, yo sí estoy viviendo en esa paz, en esa revelación completa de lo que significa la obra de Jesús. Entonces, ese es el resumen de la carta a los romanos. Y bueno, ya rápidamente vamos a ver, así de manera bien general también, primera y segunda de Corintios. Entonces, Romanos nos habló de la salvación, pero Corintios ya nos habla de algo más diferente, sino que nos dice cómo nosotros vivimos esa salvación dentro de una comunidad con conflictos que son reales, pues. Entonces, los dos temas centrales que nosotros vamos a ver aquí en las cartas a los Corintios es que el amor es la llave para todo. Y también vamos a ver otras cosas como la autoridad apostólica y ministerial. Entonces, esto va a ser así bien práctico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la carta a los Corintios de que nosotros vamos a aprender? Los objetivos de aprendizaje es que vamos a poder identificar áreas donde nuestro ministerio, donde servimos o en nuestras iglesias, se parecen a los Corintios. Porque ya van a ver que se parece más de lo que creen. Y vamos a también a poder describir cómo manejar los problemas de los más comunes, los problemas de división y de autoridad dentro de la iglesia. Entonces vamos a poder declarar también en casi que una sola frase de lo que tratan cada una de estas cartas. Entonces ahí entremos de lleno para que podamos terminar. Pablo escribe esta primera carta desde un lugar que se llama Éfeso. Y segunda de Corintios lo hace desde una ciudad que se llama Macedonia. Entonces, sin embargo, ambas cartas van dirigidas a la misma congregación, a la iglesia de Dios, llamémosle, en Corinto. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema que había aquí es que habían peleas, divisiones, sexualidad, y es que después de que Pablo se fue de Corinto, llegó un predicador muy, muy famoso, muy elocuente, que se llama Apolo, bueno, se llamaba Apolo. Entonces algunos corintios comenzaron a dividirse en grupos. Ah, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces, ¿cómo podría ser familiar también esto en la iglesia, verdad? Entonces, cuando algunas personas se dividen por sus pastores favoritos o por los predicadores de YouTube favoritos, olvidando que todos servimos al mismo Señor o en la misma iglesia, que, ay, no, ahora va a predicar este, ay, no, que ahora tal persona, y que no, a mí me gusta cuando predica tal persona. Entonces, imagínense, así estaban estos corintios. Entonces, ahora bien, a esos problemas, esas son trivialidades, esas son niñerías, ¿verdad? Pero también habían problemas graves. Cuando ustedes lean el libro perdón, la carta a los Corintios, se van a encontrar en esta primera carta que había un hombre en la congregación que vivía en pecado sexual, o sea, en inmoralidad sexual con la esposa de su padre y nadie decía nada. También habían creyentes demandándose unos y otros en los tribunales. Había división sobre cómo se debía hacer la cena del Señor. Problemas matrimoniales, había confusión sobre los dones espirituales, con personas usándolos para llamar la atención en lugar de para edificar la iglesia. Entonces, era una congregación confundida, sin fundamento bíblico sólido, asumía la vida de la forma en que ellos creían que estaba bien, y ese era el pequeño desastre que había en Corinto. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver que
Corinto era una ciudad que estaba ubicada en un camino, o sea, una ruta comercial clave, y tenían 2 puertos. Entonces, era una ciudad enormemente diversa. Entonces, habían soldados retirados, esclavos, judíos, sirios, egipcios, griegos, personas de todo el imperio pasaban por ahí porque era una ruta clave, pues. Entonces, con tanta diversidad cultural, entró a la iglesia, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces, veamos ya, o sea, aquí las 2 cartas. Entonces, Primera de Corintios fue escrita para llamar a los creyentes a vivir en una comunidad como una familia y no como grupos de competencia, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice, o sea, es como que les dice, imagínense una familia donde los hermanos se pelean todo el tiempo por quién tiene más, quién tiene la razón, quién es el favorito. Entonces, esa es una familia que no puede ser testimonio de amor para nadie. Entonces, eso era Corinto. Y eso se ve en toda la primera carta a los Corintios. Ya en segunda de Corintios fue escrita para que nosotros podamos ver la respuesta a una pregunta, porque criticaban a Pablo, cuestionaban a Pablo, si Pablo era un apóstol legítimo, si tenía autoridad real. Entonces Pablo ahí les contesta, mi autoridad no viene ni de mi elocuencia ni de mi apariencia, sino que viene de Dios. Y la prueba de eso es que el evangelio que predico transforma vidas. Y además, en 2 Corintios también Pablo los exhorta a completar la recolecta para los pobres y a hacer, ¿verdad?, todos esos proyectos de caridad para las demás iglesias, que eso había comenzado pues desde antes. Entonces, aquí ya tenemos la estructura de Primera de Corintios. Entonces, comienza con una introducción en los capítulos del 1 al 9, donde Pablo da gracias a Dios por la congregación. Y luego en los capítulos 1:10 al 4:21, aborda directamente las divisiones. Entonces, les dice que las divisiones entre los seguidores son inmadurez espiritual. Entonces, de eso nos van a hablar los primeros los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios. Entonces, les dice básicamente el remedio es que ustedes vivan en la cruz y no busquen ninguna celebridad religiosa. Del capítulo 5 al 15, ahí podemos ver, aborda los pleitos en la congregación, los problemas prácticos, el pecado sexual no confrontado, las demandas legales entre creyentes, el matrimonio, la libertad con respecto a la comida sacrificada a los ídolos, el orden en la adoración, la cena del Señor, los dones espirituales, pero termina hablando del amor, el amor como el camino más excelente y finalmente la resurrección. Y en el capítulo 16 concluye con instrucciones prácticas sobre la agenda, sobre las ofrendas. Y ya en 2 Corintios, ya esta carta, aquí ya estaban en otra crisis, una crisis diferente. Entonces, después de enviar 1 Corintios, Pablo hace una visita a Corinto. Entonces, la segunda carta a los Corintios lo que hace es defender el apostolado de Pablo y explica que el verdadero ministerio cristiano que viene del poder de Dios y no de la habilidad humana exhorta a la ofrenda a los pobres como expresión de amor y confronta a los que cuestionan la autoridad de Pablo. Entonces, el punto más alto de esta carta nosotros podríamos decir es que cuando Pablo, yo no sé si ustedes han leído cuando dice, me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles es cuando el poder de Dios se manifiesta con más claridad. Entonces Pablo lo dice en esa segunda carta. Entonces Pablo nos explica cómo es la vida del ministro, en nuestro ministerio, en nuestro servicio. Cuando nosotros creemos que depende de nuestro propio talento, de nuestras propias habilidades, pues estamos limitando nuestro servicio, nuestro llamado, nuestro ministerio a ese talento. Pero la diferencia es que nosotros,
como ministros, servidores, llamados, si dependemos de Dios, pues Dios puede hacer muchísimo más que nuestro talento y tampoco es que lo necesite, ¿verdad? O sea, la diferencia es que nosotros ponemos nuestra, nuestra disposición de corazón y de forma sincera para el servicio de Dios y para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, otra cosa de la que nos habla la carta a los Corintios es que nos explica la diferencia de los cuerpos terrenales versus los resucitados, que el cuerpo resucitado es el que nosotros vamos a tener el día, ¿verdad?, de nuestra completa redención. Entonces, esto es solo como para conocimiento general. El cuerpo terrenal muere, es vergonzoso, débil, es enfermo, es natural y venimos del polvo. Entonces, a diferencia de un cuerpo resucitado que nunca va a morir, va a ser glorioso, lleno de fuerzas, espíritu y del cielo. Ya no vamos a ser de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta parte de los dones lo voy a pasar así rapidito porque luego vamos a tener un módulo completo de dones. Pero eso nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Corintios. Sí, de primera. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? Explica estos dones y también les dice, todos los dones vienen del mismo espíritu, todos son igualmente importantes y todos tienen el mismo propósito, edificar al cuerpo y no exaltarse a uno mismo. Entonces eso ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 12 de Primera Corintios. También habla, pero nosotros esto ya lo habíamos visto en una clase, acerca de cómo manejar la confrontación entre miembros de la iglesia y la disciplina. Entonces, imaginen que es como, esto en resumen es que imaginen que alguien hace algo malo, o sea, un hijo puede ser un buen padre, no lo ignora, pero tampoco lo va a humillar, pues, sino que la correcta confrontación y manejo de conflictos es que se corrija a las personas siempre con amor y con firmeza, porque obviamente queremos el correcto crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces así debe de ser la disciplina en la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 13, si lo tiene por ahí, leamos unos cuantos versículos, porque lo importante de esto es que este capítulo 13 es conocido como el himno al amor, porque básicamente en resumen nos dice, el amor es la base de todo, es el estándar de comportamiento para toda la iglesia. Si no hay amor, dice Pablo, no hay nada. O sea, si no hay amor, los dones no sirven, el conocimiento no sirve, la fe que mueve montañas no sirve, sin amor nada vale. Entonces, sí. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sí. Entonces vean que confronta, ¿verdad? Realmente el amor en comparación a todo lo demás,
no es que todo lo demás no sea importante, sino que debe de llevar siempre el amor. Entonces el amor es la base de todos. Entonces, y ya antes de cerrar, vamos a resumir los puntos más importantes de cada carta para que se lo lleven grabados, o sea, 1 Corintios y 2 Corintios. Entonces, el significado de la cruz, si vamos a 1 Corintios, eh, el trasfondo de la cena del Señor, el poema del amor que acabamos de leer ahorita en el capítulo 13, el uso correcto de los dones del Espíritu Santo y el destino del creyente en la resurrección. De eso trata 1 Corintios. Y 2 Corintios habla de cómo manejar las pruebas y dificultades con esperanza, la disciplina de la iglesia como acto de amor, la esperanza que nos sostiene, el principio del dar generoso y con alegría y la importancia de mantenernos en doctrina sólida frente a falsas enseñanzas. Entonces, eso no solo son temas del siglo I de la iglesia primitiva, sino que también son temas de la iglesia hoy. Entonces, ya para cerrar, 2 Corintios 13:5 dice, examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Entonces, Pablo no nos dice, examinen al pastor, examinen al hermano que tienen a la par, examinen a los vecinos, sino que nos dice, examínense ustedes mismos. ¿Estoy en la fe? ¿Estoy en la religión? ¿Estoy en la tradición? O sea, debo de estar en la fe. Entonces, en esa confianza activa y obediente en Jesús. Entonces, esa es la pregunta que cierra todo lo que hoy hemos estudiado. Romanos nos mostró que todos necesitamos la salvación y necesito esa condición de humillación, ¿verdad? Porque Dios la ofrece gratuitamente, pero por fe. Y ya Corintios nos muestra cómo esa fe en comunidad, en nuestra vida de iglesia, con amor, con unidad y con los dones que Dios nos ha dado. Así que, pues eso era la clase de hoy. Así que si hay participaciones, este es el momento. Y si no, pues cerramos orando y los dejo con esto, de que profundicemos siempre en la palabra de Dios. O sea, todos los días la necesitamos para poder vivir como esos discípulos fieles. No hay participaciones. Oramos, papá. Primero le damos gracias a Dios por estas tecnología, Dios, que nos ayuda a conectarnos de una manera fácil, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, todos tenemos dificultades, unas peores que otras, Señor. Pero aquí estamos, Señor, rendidos a usted. Señor Jesús, le damos gracias porque usted es nuestro gran intercesor entre el Padre y nosotros. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres quien nos guías a toda verdad. Dios, pongo en tus manos, Señor, a Indira, a Nora, a Ariana, a Daniel, Dios, a Lucía, Dios. Nora, ya dije Nora. Okay. Nuestra hermana Nora, Dios, a Vanessa, Señor. Te damos las gracias por la vida de cada una de ellas y de Daniel, Señor. Padre, te pido que los bendigas grande y poderosamente, Señor, y que seas tú supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Padre amado, danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento para aplicar tu verdad a nuestra vida diaria. Que este discipulado no solo quede en conocimiento, Dios, sino que transforme nuestro corazón y nos impulse a servirte con fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos mantiene conectados con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Ponemos
nuestras vidas en sus manos. Y gracias, Dios, porque podemos decirte que en paz nos acostaremos y que asimismo dormiremos, porque solo usted nos hace vivir confiados. Dios les bendiga grande y poderosamente y supla todas nuestras necesidades. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. 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 Gracias. A ustedes Gracias por a ustedes conectarse por conectarse. y nos vemos el próximo jueves en la iglesia. Primero Dios. Chao. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.